continuar, vamos a darle seguimiento a aquello que comenzamos el día domingo, relacionado con las instrucciones apostólicas para la iglesia. Yo mencioné que nos íbamos a detener en algunos detalles y yo creo que vale la pena detenernos en cada una de las 6 instrucciones que el apóstol Pedro da a la iglesia. Y habiendo explicado que Pedro escribió esto para los creyentes del siglo I, pero que ahora más que nunca estas instrucciones son prácticas y aplicables, porque él habló acerca de los postreros días, entonces nosotros como iglesia tenemos que prestar atención a esas instrucciones que el apóstol Pedro dio. Y yo creo, y lo he mencionado en algunas ocasiones, que nosotros tenemos que aprender a detenernos, a profundizar un poco más en la palabra, porque a veces nos conformamos solamente con saber así superficialmente las cosas, pero realmente necesitamos, como dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras. Y hoy he pasado una buena parte del día escudriñando sobre este tema históricamente para que podamos ser edificados y plantarnos. Así que esta noche vamos a meditar en esa manera santa y piadosa de vivir de la cual el apóstol Pedro escribió. Vámonos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 11. Y esta pues es la primera instrucción de las 6 que examinamos en la reunión pasada. Y pues vamos a detenernos en ella. Y si es necesario, pues vamos a extendernos más adelante. El apóstol Pedro establece la base de que vendrán burladores, que no es que el Señor se haya tardado, sino que Él tiene paciencia, Él es misericordioso. Y Él habla acerca del engaño, del peligro que existe para los creyentes. Y habla acerca del juicio que vendrá. Sobre esa base del juicio que vendrá sobre la tierra, que va a ser ejecutado con fuego. Y habiendo puesto como ejemplo que algunos ignoran voluntariamente que la tierra ya fue o ya experimentó un juicio por medio de agua, él dice, sabiendo ustedes que estas cosas van a suceder, ¿cómo no tienen que andar en una manera santa y piadosa de vivir? Así que nos detenemos en ese verso. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 11. Nuestra versión Reina Valera dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La versión Dios habla hoy fue traducida de esta manera. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, o sea, con fuego, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? O sea, el enfoque es, sabiendo que viene un juicio y ese juicio es terrible, ¿no creen que es necesario que su vida pueda ser apegada a los mandamientos, apegada a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para poder evitar tener parte en ese juicio? Traduje un par de versiones del inglés, la Biblia en inglés básico, ya traducida al español, dice así: viendo que todas estas cosas van a tener tal final, ¿qué clase de personas es correcto que ustedes sean? En toda conducta santa y de justicia. Y la versión inglesa revisada, ya traducida también al español, dice así: todo será destruido así, por fuego. Así que, ¿qué clase de personas deberían de ser ustedes? Sus vidas deberían de ser santas y dedicadas a Dios. Así que el apóstol Pedro comienza dando la primera instrucción de las 6 que vimos en este capítulo, y prácticamente él está hablando acerca de santidad. Él está hablando acerca de piedad. Y este tema de la santidad es bien complejo, fíjese. Estudiándolo históricamente, la santidad para uno significa una cosa, para otro significa otra. Y la santidad realmente es un tema bíblico, es un tema que no solamente está conectado con el pueblo de Dios, sino que es parte de la naturaleza de Dios. Y como Dios es santo, Él quiere un pueblo santo. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Pero Dios ha hecho la provisión para que podamos participar de esa santidad. De hecho, el apóstol Pedro también dice que hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza divina? Es el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo es que nosotros hemos cambiado. Y por el Espíritu Santo podemos seguir cambiando. El mundo no puede cambiar. El mundo solamente puede corregir ciertas acciones. Pero Dios nos cambió de adentro para afuera. Por su Espíritu Santo, por su naturaleza. Pero el problema es que la falta de enseñanza o la enseñanza errónea causa que el creyente se quede así como estancado. Ya soy salvo, ya estoy perdonado, y no se enfoca en la santidad. Y la Biblia nos habla acerca de la santidad mucho. Y entonces tenemos que examinar estas bases, estos fundamentos y enfocarnos en ello para poder ver de qué manera podemos aplicar en nuestra vida esta instrucción que el apóstol Pedro da. Si el apóstol Pedro dice que tenemos que andar en una manera santa y piadosa, que tenemos que vivir de esa forma, entonces necesitamos examinar nuestra vida para corregir aquello que no está de acuerdo a la santidad y a la piedad. Ahora, con ese propósito voy a dar algunos conceptos. Primero hablemos del concepto santo. Santo, cuando se aplica a Dios, significa puro, significa perfecto, significa sin mancha. Ahora, cuando la palabra santo se aplica a los seres humanos o a las cosas, entonces significa apartado. Significa limpio porque ha sido limpiado, pero significa más bien consagrado para Dios. Y la palabra es agios. Ahora, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, el apóstol Pablo establece una verdad espiritual, y es que todos aquellos que estamos unidos a Cristo, que hemos venido a poner nuestra fe en Él y hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento, hemos sido santificados. Así que en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, Pablo escribió lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Pero vea que después dice, llamados a ser santos. O sea, ya fuimos santificados, pero Dios nos ha llamado a que seamos santos. Dios ya nos apartó, Dios ya nos separó para Él, nos ha hecho un llamamiento para que podamos ser partícipes de su gloria, pero ahora depende de nosotros ser santos. Y aquí es donde está nuestra responsabilidad personal, y es donde hay tanta falla en nuestra vida, y es la razón por la cual servimos muchas veces de tropiezo al mundo, y por la cual muchas veces se ha dicho esta frase: para ser como fulano mejor no me hago cristiano. Porque nosotros fallamos en la llamada de Dios de ser santos o de vivir una vida de santidad, porque nos hemos acomodado, porque no comprendemos realmente qué significa la santidad, cuáles son los límites o qué abarca. Pero vemos que el apóstol Pablo entonces habla de dos cosas. Habla de lo que hemos sido llamados a ser santos, y habla acerca de ser santificados en Cristo Jesús, y dice que esto se aplica a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que establezcamos esta base. Si Jesús es su Señor, amén, usted está santificado en Cristo Jesús. Pero usted también tiene un llamamiento a vivir en santidad. Y eso significa vivir de una manera diferente a la que vive el mundo. Significa vivir apartado de la contaminación, de la corrupción, de la maldad, de la injusticia, de la impiedad que hay en el mundo. Y yo creo que realmente, aún el más pequeño de los creyentes, realmente al compararlo con una persona que no ha nacido de nuevo, sí hay una gran diferencia. Yo sé que todavía, ahí dice amén si digo la verdad, ¿sí? Yo sé que todavía cometemos injusticias, todavía mentimos, porque la Biblia dice que sea todo hombre mentiroso, ¿verdad? Todavía cometemos injusticias, pero a pesar de eso, a pesar de que todavía fallamos en nuestro andar y en la santidad práctica, Dios ya nos santificó, ya nos llamó
para vivir para Él, ya nos consagró, ya nos apartó para Él, y entonces ahora es nuestra responsabilidad poner un poco de énfasis en esto, de la santidad. Así que podemos decir que según la Biblia, nosotros somos santos porque hemos sido apartados, consagrados para Dios, y según la Biblia, esto es una posición que se obtiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:21. El apóstol Pablo escribe a los filipenses ya casi al final. Es interesante porque esto niega o contradice la posición del sistema religioso en el cual los santos están en el cielo o están subidos en el altar. Pero la verdadera iglesia tiene los santos vivos, y los santos son los creyentes o somos nosotros los creyentes. Entonces Pablo escribe a los filipenses diciendo: saluden a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, les está escribiendo una carta a los filipenses y les dice: saluden a todos los santos, a todos los miembros de la iglesia, saluden a todos los creyentes. Así que aunque usted no se sienta muy santo, usted es santo porque Cristo lo ha santificado. Y aunque usted no haya vivido en mucha santidad, usted tiene un llamado a vivir en santidad, y es lo que vamos a revisar en esta noche. Entonces el apóstol Pablo envía saludos a los santos que están en Filipenses, pero dice que es una posición en Cristo Jesús. Y luego dice: los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Mire qué tremendo, hermano. Hasta en la casa de César habían santos, pero no santos así de muñeco, ¿verdad? San Antonio, San Martín, San José. No, los creyentes, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque bíblicamente es a los creyentes a los que se les coloca en esa posición de santidad. Así que podemos establecer que, según la Biblia, es una posición que nosotros tenemos en Cristo por causa de nuestra unión con Él, por causa de nuestra fe en Él. Ahora, para que nosotros hayamos sido colocados en esa posición, tuvo que ser obrado el proceso, o el acto divino, mejor dicho. No es un proceso, es un proceso en nuestra responsabilidad. El acto divino de apartarnos para Él. Dios me santificó, Dios me apartó para Él. Usted tiene que hablar de su vida con respecto en esos términos. Dios me apartó para Él. Dios me ha santificado, Dios me ha llamado, me ha apartado del mundo y me pide que viva para Él, porque ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho. Entonces Dios nos santificó, nos puso aparte, como cuando usted va al supermercado y comienza a escoger los tomates, los pone aparte. Ahí no lo está santificando, ¿verdad? Lo está poniendo aparte. Aparta las manzanas, las escoge, las revisa, las pone aparte. Entonces Dios nos ha puesto aparte, Dios nos ha separado, y eso es lo que se le llama santificación en la parte divina. Pero en la parte humana, la santificación es que hay un proceso constante de limpieza del cual usted y yo somos responsables. O sea, hay una parte divina y Dios ya la hizo, pero la otra parte nos corresponde a nosotros, y es estar continuamente limpiándonos. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 1 nos da esta clave. Entendamos entonces que somos santos y llamados a vivir como santos. Entendamos que Dios nos ha santificado, pero también nosotros tenemos que santificarnos, porque es un aspecto práctico, el de vida, el que nosotros tenemos que efectuar. Dios ha realizado un aspecto posicional, nos colocó como santos. Ahora nosotros tenemos que vivir el aspecto práctico, vivir como santos. Y en esa santificación, que es el proceso que a nosotros nos corresponde vivir, el apóstol Pablo menciona aquí en 2 Corintios 7:1 que la clave sería esta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, y oiga, de carne y de espíritu, porque son dos tipos de contaminaciones las que pueden haber en nuestra vida: contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que a nosotros nos corresponde perfeccionar la santidad que Dios nos ha dado, la posición en la cual Dios nos ha colocado, viviendo en el temor de Dios, limpiándonos de las contaminaciones.
Pero para esto tenemos que entender cuáles son las contaminaciones, entender cuáles son los límites de lo que puede ser agradable delante de Dios y lo que ya no es aceptable. Entonces es necesario saber que en nuestra vida, si somos creyentes verdaderos, ya se aplicó el proceso divino de la santificación. Dios ya nos apartó para que vivamos para su gloria, pero ahora es nuestra responsabilidad vivir limpiándonos, vivir resistiendo las tentaciones, vivir huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Esa es su responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Ahora quiero comparar esto de la santificación bíblica con el proceso religioso. Porque en la Iglesia Católica se inventaron la canonización, algo que no tiene fundamento en la palabra. Y básicamente la canonización es un acto mediante el cual el Papa incluye el nombre de una persona considerada un siervo de Dios en el catálogo de los santos y establece que debe de ser honrado devotamente en la iglesia y que se le puede hacer peticiones porque él es un intercesor. Entonces mire qué tremendo la contradicción de lo que es el sistema religioso, de lo que es la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros somos santos y es Dios quien nos santifica y es Dios quien nos llama a santidad y es nuestra responsabilidad vivir como tales. Pero el sistema religioso se inventó la canonización y a través de la canonización, cuando alguien se murió, o sea que ellos no tienen santos vivos, excepto su santidad, el Papa, a quien le aplican ese título erróneamente, al igual que el título de Santo Padre, porque ese es un título que le pertenece a Dios. No se le puede decir Santo Padre a un hombre, a un ser humano pecador. Pero en fin, el punto es que a través de la canonización, cuando alguien se muere, como sucedió con Monseñor Romero, el Papa establece a través de una fórmula de canonización que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con la autoridad que le corresponde como cabeza de la iglesia, él ahora declara santo a fulano de tal y establece que ahora sea reconocido como santo, que pueda ser venerado, que pueda ser honrado y que se le hagan peticiones porque él es un mediador delante de Dios a favor de los hombres. Entonces qué tremendo que el sistema religioso establezca que para que alguien sea santo, un hombre tiene que decir que es santo. Pero nosotros recibimos la santificación de parte de aquel que verdaderamente es santo, que nos ha hecho participantes de su naturaleza y nos ha llamado a vivir una vida de santidad y nos instruye cómo vivir en santidad. Porque la canonización está basada en una vida religiosa, que supuestamente fue un modelo, en una vida de servicio, probablemente a los pobres o a los enfermos, y en el martirio, probablemente sí murió asesinado, sí dio su vida supuestamente por el Señor, y en que después de muerto haya alguien al que se le ocurra comenzar a rezarle a esa persona sin que sea santo todavía, y después de que haya recibido un milagro, comience a moverse a través de las iglesias locales de su país para hacer saber que le pidió un milagro al fallecido y que ha recibido el milagro. Y entonces comienza una intervención médica, una investigación de la secuencia del milagro para poder comprobar si es cierto que la persona estaba enferma, se iba a morir y luego fue sanada milagrosamente sin intervención de la ciencia. Y entonces después de un montón de tiempo, pues sí, el santo hizo el milagro. Entonces quiere decir que Dios lo ha colocado delante de su presencia, tiene el poder de hacer milagros, así que lo declaramos santo y síganle pidiendo porque va a poder hacer más milagros. Y eso básicamente es lo que sucedió últimamente con el Monseñor Romero. Y un montón de viejitos y un montón de gente contentos porque tenían un santo, cuando nosotros hemos tenido al santo de los santos desde que nacimos, hermano. No necesitamos a nadie más. Como dice la palabra, ¿quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti a nadie deseo. No necesitamos a nadie más. Pero el sistema religioso mantiene a la gente cegada. Pero nosotros tenemos que ir más allá, no solamente comprender conceptos, sino ir a la vida práctica. Y dentro de la historia que aprendí un poco este día, como le decía, escudriñando un poco sobre esto, encontré que a través de los siglos de la iglesia se han dado varios movimientos enfocados en la santidad.
mala interpretación de la Biblia, de ciertos textos de la Escritura, causaron que la gente se desviara en una posición realmente ridícula en algunos casos, simplemente absurda en otros casos. Y entonces señalamientos como los de Jesús acerca de dejar casa, padre, madre, hijos o cosas, causó que algunas personas pensaran que tenían que renunciar a todo e irse a vivir al monte, a las cavernas, a las cuevas. Y textos como el de que tenían todas las cosas en común y nadie decía tener nada suyo, creó que con los siglos la gente pensara que los verdaderos cristianos tenían que vivir en comunidades y solo pasar orando y leyendo la palabra y en meditación, renunciando a todo lo que era negocio, renunciando a lo que era incluso hasta la vida familiar, la vida matrimonial. Y se dan una serie de desviaciones. Así que aquí un poco de información. Surge el movimiento de los ascetas o el ascetismo. Y esto se considera como una renuncia a los placeres mundanos a fin de alcanzar un desarrollo espiritual. En algunos casos el ascetismo fue practicado por personas adineradas que fueron enseñadas que lo que la Biblia decía era que los ricos difícilmente entraban en el reino, así que tenían que abandonar sus riquezas si querían ser salvos. Y entonces hay historias de gente que renunció a las riquezas que tenían, a la herencia que tenían, y se dispusieron a vivir como pobres, porque les enseñaron un evangelio incorrecto. Y de hecho de aquí viene la base del voto de castidad y del voto de pobreza que hacen las monjas y que hacen los sacerdotes. Porque ellos piensan que al renunciar a todo eso se están acercando más a Dios, porque están estableciendo una prioridad espiritual sobre lo material, aunque en la realidad es una prioridad religiosa. El ascetismo tiene diversas maneras en las que se practicó, pero una de las más radicales era aquella que llevaba a la gente a la mortificación de la carne. Por eso es que todavía hasta el día de hoy hay prácticas que están conectadas con esto de mortificar el cuerpo, como la gente que acostumbra a caminar de rodillas, desde una iglesia hasta la otra, porque piensan que maltratando el cuerpo van a agradar a Dios y están santificándose, porque están maltratando, están lastimando su cuerpo. Y algunos mortificaban su carne, se flagelaban. Era una costumbre, por ejemplo, entre algunos monjes, el andar rezando y con un azote de manual pequeño, y se andaban dando en la espalda, rezando, y se sangraban, y andaban rezando y se andaban golpeando y se andaban sangrando, porque según ellos eso era santidad. Pasar todo el día encerrados en meditación, en rezos y golpeándose, en ayunos, que más que ayunos era aguantar hambre, o sea, era maltrato del cuerpo. Así que el ascetismo fue un movimiento que se practicó por diferentes grupos, en diferentes niveles de intensidad, de maltrato del cuerpo, de autoflagelación, de mortificar la carne, y básicamente tenía como fundamento negarse a los placeres mundanos y maltratar el cuerpo. Terrible, pensando que de esa manera iban a ser más santos. Por otro lado, surgía un movimiento un poco más místico, un poco más ocultista, y estos pensaban que podían alcanzar la santidad por medio del aislamiento. Y de aquí es donde surgen los ermitaños. La idea de las personas que tenían que abandonar la sociedad, todo contacto con el mundo, lejos de las ciudades, y con los siglos, ya después, siglo XI, siglo XII, fue que se fueron dando lugar a los monasterios, a los conventos, donde la gente que quería tener una vida espiritual renunciaban a todo, renunciaban al matrimonio, renunciaban a la familia, renunciaban a los negocios y decidían vivir solo en rezos y en meditación, juntamente con una comunidad de personas que también, al igual que ellos, pensaban en que esa era la forma de alcanzar la santidad y de agradar a Dios. Alejados de los negocios del mundo, alejados de toda la contaminación del mundo. Entonces mucha gente llegó a ser parte de estos movimientos, y hasta el día de hoy las monjas y los sacerdotes son, por así decirlo,
una evidencia de un movimiento que estaba procurando alcanzar la santidad a través del aislamiento. Eso sería igual a que nosotros, en lugar de congregarnos, en lugar de seguir vidas normales, instruyendo a nuestros hijos con la palabra, luchando por nuestro propio desarrollo personal, dijéramos: no, hombre, para poder ser santos, cada quien búsquese un rillito donde pueda tomar agua, vaya a ver dónde se hace una su champita y viva lejos de la gente, porque si nadie lo provoca, no va a pecar. Si no mira nada, nada va a desear. Si nadie le hace nada malo, no se va a querer vengar. Entonces hay que aislarse para vivir en santidad. Pero eso no está realmente dentro de lo que es el enfoque de Dios para su pueblo, sino que Él quiere que seamos santos en un ambiente donde hay corrupción. Dios quiere que seamos santos en un ambiente donde hay santidad, donde hay tentaciones, que nosotros podamos decidir vivir para Él por causa de la fe, así como lo hizo José o como lo hizo Daniel, donde hay un ambiente, donde hay posibilidades de desagradar, de desobedecer a Dios. Un pueblo que honra a Dios, ese pueblo realmente va a ser honrado por Dios. Y por eso la palabra dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Porque Dios no quiere, imagínense que todo el mundo pensara así: aislémonos, cada quien busque cómo apartarse del mundo. Y mientras más gente se fuera convirtiendo, todos aislados viviríamos. Pero ese no es el modelo bíblico. Ni aún Jesús se apartaba de los pecadores, y por eso lo señalaban, ¿verdad? Decían que Él era amigo de publicanos, que Él era un hombre que se juntaba con los bebedores, con los que eran glotones, se juntaba con los publicanos, se juntaba con los fariseos, hablaba con las mujeres, y lo consideraban un hombre pecador también, porque Él no se apartó del mundo. Y el Señor Jesucristo, en la oración por los discípulos, Él ora eso: no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Y el apóstol Pablo dice que tenemos que apartarnos de los fornicarios, pero luego explica: pero no de todos los fornicarios, porque si no tendríamos que salir del mundo, dice, sino de aquellos que, llamándose hermanos, están viviendo desordenadamente. Entonces, ¿cuál es el principio de la palabra? ¿Cuál es la tendencia de la doctrina bíblica en cuanto a la santidad? Que Dios quiere a un pueblo que vive para Él en medio de un ambiente lleno de corrupción, de maldad, de egoísmo y de perversión. Ahí es donde Dios es glorificado, donde hay gente que por causa de que le cree, se limpia, se consagra y lucha contra las tentaciones, porque sabe que tiene mejores promesas. Por otro lado, surgieron movimientos como el de los Amish, los menonitas, de los cuales yo le he hablado brevemente. Ahí hay un grupo o varios grupos en Belice. Estos son descendientes de alemanes y de suizos, que comenzaron a ser perseguidos y comenzaron a emigrar buscando lugares donde ellos podían vivir tranquilamente. Generalmente eran personas así como pacifistas, personas que ponían en realce la virtud de la humildad y que querían vivir una vida sencilla, y que hasta el día de hoy mantienen su vestimenta como al estilo del siglo XVIII o siglo XIX. Una forma clara de entenderla es así como aquel programa de la familia Ingalls. Si usted se recuerda del programa de la familia Ingalls, y si usted fuera a una comunidad Amish o una comunidad de menonitas, eso es lo que vería. Así como se vestían ellos, las carretas, nada de cuestiones de inventos, nada moderno. Ellos han tratado de mantenerse en este mundo lleno de tecnología, aislados de todos los avances tecnológicos. Pero hay una diversidad de grupos, desde los más extremos y radicales hasta los que son un poco flexibles. Por ejemplo, existe un grupo allá en Belice que todavía aran con bestias, pero hay otro grupo que dicen: vaya, pues ocupemos tractores, y ya ocupan los tractores. Existen unos que dicen: no, es que no podemos tocar las cosas del mundo. No manejan carros, no usan carros, andan manejando carretas tiradas por un caballo, y así se mueven. Así que ahí anda la carreta en la media calle, a la par de los carros que pasan ahí zumbados. Y eso en cualquier lugar donde haya este tipo de comunidades. Pero hay otros que dicen: es que nosotros no podemos manejar, pero podemos contratar a alguien que nos maneje. Así que compran el carro y otros se los manejan. Hay otros que dicen: vaya, tenemos tractores, sí, porque no es pecado tener tractores, vamos a hacer producir la tierra, pero quitémosle todo este montón de luces y chunches que tiene, porque mucha vanidad, mucha mundanalidad, y le quitan los accesorios al tractor. Entonces, mire, cada quien sale con su locura de lo que es santidad.
Entonces los Amish y los menonitas, que son grupos que están de alguna manera conectados, son un grupo religioso que piensan que viviendo lejos de las ciudades, aislados del mundo exterior, van a mantener un estilo de vida de santidad. Y en parte puede ser que tengan razón, pero llevan esto a un extremo donde rechazan todas las comodidades que la tecnología puede proveer. Por ejemplo, tener una cafetera eléctrica, tener ventiladores. Sí, la internet es causa de mucho pecado y eso ha causado que ellos sean librados de una gran corrupción que hay en la internet. Pero llevan las cosas a un extremo donde es prohibido tener energía eléctrica. Así que hay cableado eléctrico para otra ciudad, pero donde están ellos, con candiles y con cuestiones de gas. ¿Se imagina usted? Entonces ellos piensan de que esa es la santidad, porque la Biblia dice que no hay que amar las cosas del mundo. Entonces para ellos así están viviendo en santidad, absteniéndose de todo lo moderno. Aparte de eso, también habían otros movimientos como las iglesias de santidad, que están conectadas con los wesleyanos o los metodistas. Y estos fueron grupos originados en Inglaterra, de personas que no estando conformes con ciertas doctrinas de la Iglesia Católica, comenzaron a escudriñar de una manera metódica, a hacer estudios sistemáticos, y por eso se les llamó los metodistas. Y comenzaron a poner énfasis en el nuevo nacimiento, a hacer énfasis en la justificación por fe, en una vida nueva de los creyentes, porque el sistema católico no estaba enseñando la verdadera doctrina y la gente seguía viviendo su vida mundana. Entonces los metodistas, de donde surgen las iglesias de santidad, pusieron un énfasis: es que el pueblo de Dios tiene que ser santo. No es posible que la iglesia viva igual que la gente del mundo. Tiene que haber una diferencia. Y Jesús habló de eso, ¿verdad? Tenemos que ser la sal del mundo. Tenemos que ser la luz del mundo. Entonces, los metodistas fueron un movimiento religioso originado por un grupo de personas que se dispusieron a escudriñar la Biblia, dentro de los cuales entra este personaje de apellido Wesley, y de ahí surge el tildarlos de los wesleyanos. Ahora, habiendo brevemente, porque es un resumen muy corto, solamente para darle una idea, he hecho una reseña de que existen diversos conceptos sobre la santidad. Establezcámoslo en base a la palabra. Y en base a la palabra de Dios vamos a definirlo de esta manera. La santidad es una disciplina de obedecer los mandamientos de Dios. La santidad no es un asunto que tiene que ver con prácticas exteriores sin que el corazón esté involucrado, ni tampoco tiene que ver con abstenernos de cosas que son naturales y que pertenecen al mundo, como el dinero o como las cosas, las cuales podemos usar para el beneficio de la obra y aún para disfrutarlas, porque así dice la palabra de Dios, que Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces no se trata de adoptar una actitud así bien espiritual, ¿verdad? Como el de algunos, como una vez un hermano me dijo así claramente: yo le pido a Dios que no me dé dinero, me dijo. Pues yo le pido que me dé, le digo yo. ¿Y usted por qué le pide que no le dé? Porque está escrito en la Biblia: Señor, no me des riquezas. Pero también dice, ni pobrezas, le digo yo. Y yo lo veo a usted un poquito pobre, le digo yo. Pero es que yo no quiero, me dice, llegar al punto donde yo niegue al Señor, como dice el salmista. Qué elevado estaba este hermano, ¿verdad? Porque él no quería blasfemar del nombre del Señor, sintiéndose ya en su posición tan elevada en cuanto a lo material. Y le digo yo, es que yo creo que usted ha sido enseñado de una manera incorrecta. Porque la Biblia nos habla acerca de que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. La Biblia dice que la riqueza que proviene de Dios no produce tristeza. ¿Amén? La Biblia dice que las riquezas y la gloria proceden de Él. Entonces la Biblia habla mucho acerca de la riqueza, pero el punto clave con respecto a la riqueza es no amar al dinero. Esa es la clave. Usted puede tenerlo, usarlo, invertirlo, multiplicarlo, heredarlo, gastarlo, disfrutarlo. El pecado es amarlo. Y por eso la Biblia nos habla acerca de la codicia, nos habla acerca de la avaricia, nos habla acerca del rico amontonando dinero. Pero cuando se tiene un concepto equivocado sobre la santidad,
un concepto erróneo sobre lo que la Biblia establece, entonces se va a tener un estilo de vida que no es necesariamente un estilo de vida que agrada a Dios. Entonces, volviendo al asunto de la santidad, vamos a definir esto. La santidad se puede resumir como una disciplina de obediencia. Yo voy a obedecer los mandatos de Dios, y en la medida que yo obedezco los mandatos de Dios, estoy viviendo para Él, que es en lo que consiste ser santo, que es por lo cual Él me apartó. Él me apartó para vivir para Él. Entonces, si yo me disciplino a obedecerle, van a suceder dos cosas. Número uno, me voy a apartar de lo que va a traer consecuencias a mi vida. Y número dos, voy a causar que las bendiciones de Dios vengan sobre mi vida. Porque verdad que así es como nosotros como padres actuamos con nuestros hijos. Lo que les decimos, ya sea una prohibición o un mandato, causa esas dos cosas. O que sean librados del mal, o que les vaya bien a través de lo que hacen. ¿No es cierto? ¿Hay alguien aquí esta noche? Creo que hay demasiado volumen allá, hermano. Entonces es necesario entender que así como nosotros actuamos con nuestros hijos, Dios también. Y sus mandamientos son para apartarnos de lo malo y son para acercarnos a lo bueno. ¿A cuánta gente le ha ido mal, hermano? Porque sus papás le dijeron, no te cases, no te cases, no te conviene, mira aquí, mira allá. Y el hijo, la hija, no hizo caso. Y después, 10 años, 15 años, 20 años, padeciendo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y en el caso de la palabra de Dios, la desobediencia tiene repercusiones eternas. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 11, de donde extraigo esta base, una disciplina de obediencia a los mandatos divinos. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no deben ustedes andar en una santa y piadosa manera de vivir? Y vamos a conectar esto con textos de la palabra que nos hablan de obedecer las instrucciones de Dios relacionadas con una vida de santidad sexualmente, en las conversaciones, en las relaciones personales, en la práctica del perdón, en la misericordia, en el servicio, en la justicia. O sea que al final Dios lo que hace a través de su palabra es que nos da como una guía de vida. Y lo que Él nos dice que hagamos trae beneficios, y lo que Él nos dice que no hagamos nos libra de consecuencias. Entonces, la santidad puede definirse como la disciplina de obedecer los mandatos divinos, donde yo, entendiendo que Él me compró, le pertenezco a Él y Él me apartó para Él, entonces ahora voy a vivir en obediencia para Él. Así como en lo natural, ¿verdad? Cuando uno compra o adquiere algo y lo quiere para su propio uso, y pongamos el ejemplo de una mascota, usted compra un chuchito chiquitito, peludito, bonito. Usted lo quiere disfrutar. Usted no quiere que el perrito esté de bravo, que usted no lo puede ni tocar, y que le reclama la comida y después se van del vecino. Ya con el vecino está bien feliz, juguetón, saltando, y se regresa a la casa bien enojado, y usted no lo puede ni tocar. Tiene un periquito, ya le mordió el dedo a un montón de niños, y usted no le puede hacer ninguna gracia. Pero llega alguien más y hasta se lo lleva el periquito. Usted no quiere que algo que es de su propiedad usted no lo pueda disfrutar, ¿verdad? ¿Verdad que usted lo quiere disfrutar? Porque es suyo, ¿verdad? Ahora, en el enfoque de nuestra relación con Dios, si Él nos compró y nos apartó, y no solamente en el sentido de pertenencia, sino en el sentido de libertarnos, Él dio su sangre para que seamos suyos. Entonces tenemos que llegar a concientizarnos así bien claramente, es que yo estoy en deuda con Dios, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Somos deudores al Espíritu para que ya no andemos en la carne. Entonces, como somos deudores a Dios, tenemos que disciplinarnos a guardar los mandamientos. Veamos los mandamientos en dos direcciones, un par de pasajes para las mujeres, un par de pasajes para los hombres. Primera de Pedro capítulo 3 verso 1, la santidad de la mujer. ¿Cómo podemos? Solo haciéndolo como una ejemplificación o poniendo algunos ejemplos prácticos de la santidad en la mujer. Pedro escribió esto, capítulo 3 verso 1, asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. Solo una mujer santa se va a sujetar a su marido. La mujer que no es santa va a ser rebelde,
va a oponerse, va a querer dominar y no va a seguir la instrucción del Señor. Y luego el apóstol dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, sin palabra, por la conducta de sus esposas. O sea que está hablando acerca de un estilo de vida, de la conducta. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Solo una mujer santa va a vivir en castidad, o sea, en pureza sexual y de una manera respetuosa. Y aquí es donde tenemos que ir examinando la aplicación práctica. ¿Estoy obedeciendo los mandatos de vivir como un santo? ¿De vivir para Dios en base a los mandamientos? La mujer santa tiene que vivir sujeta a su marido. Y yo ya voy a tocar el aspecto. Qué difícil es, hermano, para muchas mujeres sujetarse a unos hombres que yo no tengo palabras para describirlos y no los quiero ofender. Pero hay unos hombres que como que no fueran hombres, en el sentido de responsabilidad, en el sentido de función, porque quieren que la mujer se sujete, pero no son proveedores. No son hombres que están realmente velando por la integridad, no están cooperando con el desarrollo de la familia. Mire, hay hombres pero tan, no sé cuál es la palabra y que se queden XXXX. Que la mujercita le dice, teneme el niño. Ay, no, yo estoy cansado. Y la mujer no puede cocinar y estar viendo al niño. La mujercita no le puede decir que haga nada, absolutamente de la cuestión doméstica, porque ya le hace mala cara, le contesta, y hay unas actitudes terribles. Entonces yo sé, y lo inserto aquí como un paréntesis, qué terrible es decirle a las mujeres que se sujeten a sus maridos si sus maridos no se lo merecen. Pero como aquí hay que entender un asunto, y es el principio espiritual de que su Señor es quien la va a recompensar. Así que sigamos adelante. Las mujeres tendrían que estar sujetas a sus maridos, tienen que mantener una conducta casta y respetuosa. Verso 3, su atavío no tiene que ser el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Sí, yo sé que a una mujer le cuesta más arreglarse porque tiene más accesorios y más cosas que ponerse. El hombre rápido se pone el pantalón, la camisa y los zapatos y vámonos. Pero la mujer tiene que ver si el cincho le da, si vacía la cartera y mete los chunches en otra, si los zapatos realmente están así como que adecuados o no. Y hay un asunto ahí de arreglarse, pero entonces viene Pedro y con la sabiduría de Dios dice, miren mujeres, no se preocupen tanto por arreglarse de afuera, hombre. Arréglense el corazón, porque bien bonitas por fuera, pero al marido no lo respetan. Bien bonitas por fuera, pero el corazón lleno de cólera, lleno de celos, lleno de contención, bien arregladita. Entonces Pedro viene y dice que su adorno no sea lo exterior, sino que sea el corazón, y que haya un espíritu afable, apacible. Pero esto solamente las mujeres santas pueden hacerlo, hermano. Allá en el mundo hay unas mujeres que son terribles. Entonces ahí no se aplica lo de una mujer santa. Y dice aquí que el tener un espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Por eso fue que Nabal se murió y Abigail se casó con el rey. Porque Nabal era un insensato, pero Abigail era una mujer temerosa, prudente. Y Dios hizo que el marido se muriera y a la otra la levantó, porque hay un juez en los cielos, hermana. Así que las mujeres tienen que apoyarse sobre esta base de la palabra. La recompensa viene de parte de Dios. Porque insisto, cuando yo oigo tantas historias de mujeres que me hablan acerca de su vida con un marido que por años irresponsable, le da igual trabajar, no trabajar, le da igual ayudarle, no ayudarle, qué terrible. Yo digo, bendito sea Dios que no nací mujer. Verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. O sea que las mujeres santas tienen una manera de vestirse. Las mujeres santas no se visten indecorosamente, no se visten según las modas.
No se visten con mini blusas. No se visten mostrando su cuerpo porque no tienen que andarlo exhibiendo, sino que tienen que vestirse con pudor, con modestia. Eso es lo que dice la palabra. Entonces dice aquí en el verso 5, así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así que mientras espera en Dios, que a ver qué hace con su marido, usted esté sujeta. Siga adelante, confiando en aquel que ha dado la palabra. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, sí hacen el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, ¿en qué consiste la santidad? En actitudes, una actitud de sujeción. En conducta, una conducta casta y de respeto, de saber cómo hablarle al esposo. Hay mujeres que no saben cómo hablarle al esposo. Lo tratan como que fuera el hermano, lo tratan como que fuera el empleado, le gritan, lo ofenden, lo regañan. No saben lo que es respeto. Es una de las fallas más comunes de las mujeres cristianas. No saben lo que es respeto. Y si el hombre le reclama porque le está faltando el respeto, yo no te estoy faltando el respeto, te estoy diciendo la verdad. Y hay una actitud de confrontación. Y como dije al principio, tenemos que examinar si estamos alineados con lo que la palabra dice. Porque aquí está describiendo una mujer, hermano, virtuosa. Una mujer con cualidades espirituales admirables. Y en cuanto a su acción, dice la obediencia. Sara obedecía a Abraham. Hay un montón de mujeres que no obedecen al esposo. Hay esposos que se abusan, y de nuevo insisto en eso, sí, quieren controlar, manipular, restringir, dominar a la mujer como que si fuera un esclavo, un objeto de su propiedad. Pero aquí lo que estamos viendo es lo que sería el perfil espiritual hacia donde tenemos que enfocarnos. Y para las mujeres cristianas, este es el enfoque. Y en 1 Corintios 7:34 dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. O sea que la santidad tiene que ver físicamente, pero también interiormente, en el corazón. Y dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hay mujeres que piensan que vestirse sin decoro no afecta su santidad, pero sí la afecta, porque la Biblia habla acerca de santidad en el cuerpo y en el espíritu. Entonces aquí lo que podemos ver es que en la práctica hay mujeres que piensan que vestirse indecorosamente no afecta su santidad porque Dios mira el corazón. Y hay otras que piensan que cubriéndose exageradamente de pies a cabeza están mostrando su santidad, aunque el corazón esté lleno de contienda. Y no es así, son parte de las desviaciones incorrectas que hay. Concluyamos con el hombre. Efesios 4:24. ¿Cómo enfocar o medir la santidad del hombre? Siendo que hemos definido que la santidad es una disciplina de obediencia a los mandatos divinos. Entonces Dios viene y da instrucciones para el hombre y dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está la palabra santidad. Por lo cual, desechando la mentira, solo hombres santos van a desechar la mentira y van a hablar la verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y entonces aquí entra un aspecto importante con respecto a las palabras en cuanto a los hombres. Las palabras revelan nuestra vida de santidad, donde no hay mentiras, donde no hay ofensas, donde, como dice más adelante, no hay palabras corrompidas ni maldiciones. Sigamos leyendo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿qué es la santidad? Si lo aplicamos ahora en los hombres como ejemplo nada más, porque es la disciplina de obedecer los mandamientos de Dios. En cuanto a palabras, un hombre verdaderamente santo no anda con mentiras. Cuida su boca de ofensas. No emite palabras corrompidas
ni maldiciones. Habla lo que es verdadero y habla palabras que sirven para edificar. En cuanto a la conducta, un hombre santo aprende a controlar la ira, pone límite, se está calentando y sí quiere soltar lo que tiene, pero lo logra refrenar. Por eso el apóstol dice, airaos, pero no pequéis, porque la ira permite lugar al pecado. En cuanto a reacciones, no accede a la tentación, no accede a la provocación. Y de nuevo aquí, hermanos, examinemos hasta qué punto estamos practicando la santidad. En cuanto a las acciones, no roba, sino que trabaja y comparte. O sea, no solamente es una persona que ya no comete injusticias, sino que es responsable y es generoso. ¿Está usted siendo generoso? ¿Está usted compartiendo? ¿Está usted caminando en obediencia a este mandato? Solo los santos lo hacen. Virtudes, es benigno, es misericordioso, es perdonador. O sea, en el mundo esto no se va a encontrar, pero se espera que sea parte del desarrollo o del perfil de nosotros los creyentes. En cuanto al carácter, examinar, estoy viviendo yo con una amargura que me está llevando a actuar, a reaccionar con un prejuicio. Estoy yo viviendo en enojo, con ira, con gritería, con maledicencia. Y entonces examinar, necesito perfeccionar la santidad en el temor de Dios, porque estos son los mandamientos para el pueblo de Dios, para el pueblo santo. Y en Tesalonicenses 4:3, terminando con los hombres, dice, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, Dios quiere un pueblo santo, un pueblo que se limpia, hombres que están cuidando su conducta, no hombres que vienen a la iglesia únicamente, hombres que apoyan la iglesia, no, hombres que están santificándose. Y de una manera práctica dice, apártense de la fornicación. Luego en el verso 4, y que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí viene la separación. En la sexualidad, la santidad en la sexualidad, la santidad en la relación íntima en la pareja cristiana, a diferencia de la relación de la gente que no conoce a Dios. Y en el verso 6, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Amén. Nos detendremos aquí. Usted se queda con una idea un poco más clara ahora de los errores con respecto a la santidad y de los aspectos prácticos de un cambio de vida que tienen que ver con el pueblo de Dios al cual Él ha rescatado. Un pueblo que tiene que ser celoso de buenas obras, pero también un pueblo que tiene que ser temeroso de Él. Porque el pueblo de Dios ha sido llamado a santidad, a salir de Babilonia, a salir de la confusión, a salir de la inmundicia. Y no podemos pensar que Dios puede ser engañado, viviendo una vida desordenada, viviendo una vida que no se alinea con la voluntad de Dios y esperando recibir. Donde mi palabra sea su alimento, allí